Yo pienso que después de un momento como el que acabamos de vivir, ya nos podemos ir contentos a casa, porque Dios ha hecho cosas especiales. Amén. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que algo ha pasado en medio de este tiempo de adoración? Yo estoy seguro de que Dios ha traído algo poderoso a su vida. Si usted no lo cree, diga: lo creo porque usted lo que confiesa con sus palabras, eso ocurre. Y diga: creo en que Dios ha hecho algo tremendo esta mañana sobre mí. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tus bondades y misericordias. Amén y amén. Hermano, qué gusto. Siempre es un gusto y siempre es una oportunidad estar aquí con mucho temor y temblor de traer este mensaje de esperanza y de vida a cada uno de nosotros, porque es lo que Dios permite que tengamos en esta mañana. Damos un saludo a toda la gente que se conecta a través de las redes sociales. Gracias por compartir este tiempo, gracias por compartir este link que a veces pensamos que mucha gente no lo ve, pero sí. Cuando usted envía un link a alguien, usted está haciendo un canal de esperanza para otra persona. Entonces, gracias a los que están ahí conectados. Siempre es un gusto, siempre es un honor y siempre es una bendición estar aquí con nuestra familia y con nuestra casa. ¿Qué tal si usted le dice, mira a la persona que tiene al lado, que es su familiar, y le dice: qué bonito te ves esta mañana? Sonríale y dígale, no importa que usted esté allá detrás de la cámara. Usted también puede decirle a su esposa, si la tiene ahí: se ve muy linda el día de hoy. O a su esposo le puede decir: te ves muy bien en esta mañana. Una mañana de bendición, una mañana de victoria, una mañana de Dios pensada y diseñada para cada uno de nosotros. ¿Estamos listos? ¿Usted está listo para la palabra que Dios trae hoy? Toque a su vecino y dígale: esté atento esta mañana, porque Dios va a hablar a nuestro corazón. Hemos venido con una expectativa, ¿verdad? Yo he venido con una expectativa, por eso me puse corbata y todo hoy para que saliera con el atril. No, yo vine dispuesto a que Dios hablara a mi corazón, y así como la palabra de Dios es espada de doble filo, entonces ella ministra allá y también ministra aquí. ¿Estamos? Amén. Pues le voy a contar que los ejércitos durante la historia siempre se han caracterizado por tener una jerarquía dentro de su organización. Estoy hablando de los ejércitos que salían a combatir, y dentro de ellos había una línea jerárquica que tenía una función específica. ¿Sí? Y entonces encontramos los lanceros, luego encontramos los pajes, luego encontramos los escuderos, luego los caballeros mayores, y después encontramos también por ahí los trompeteros. ¿Sí? Y quiero contarle que cada uno de estos personajes que le mencioné tiene una función fundamental dentro de la batalla. ¿Sí? Cada uno presta un servicio y una labor, y ninguno es más que otro. Todos son importantísimos dentro del combate. ¿Sí? Y la historia que les voy a narrar para introducir nuestro tema es precisamente de un combate que se estaba librando. ¿Sí? Donde salió el ejército a combatir contra otro pueblo enemigo que quería acabar con ellos, y entonces empezaron a librar el combate. Aquí está el ejército A y aquí está el ejército B, y el ejército A se preparó mucho y entrenó mucho, y se fueron con bastante fuerza contra el otro ejército, y entonces estaban venciendo. Pero dio la casualidad que los hombres guerreros fuertes estaban en la parte de enfrente con sus lanzas, con sus espadas. Yo les decía que cada uno tiene una función específica y tiene un arma específicamente. También usted lo puede revisar en la historia de los ejércitos y de las batallas. Y entonces dio la casualidad que del ejército A, que estaba ganando ese combate, de un momento a otro lanzaron una flecha y le dieron muerte al trompetero de ese ejército. ¿Sí? Y entonces estaba el trompetero ya muerto, y eso generó algún tipo de desesperación en medio de su equipo de trabajo.
¿sí? Y entonces ellos no sabían qué era lo que estaba pasando, porque el trompetero sonaba la trompeta para decir que iban en avanzada, que iban ganando. ¿Sí? Y él estaba tocando y tocando, entonces ellos estaban yendo con mucho ímpetu y con mucha fuerza y estaban derrotando al ejército B. Le pegan un flechazo y le dan muerte al trompetero, y entonces todos quedan como a la expectativa de lo que podía llegar a pasar. De hecho, el general, el comandante de la tropa se preocupó y él dijo: necesitamos conseguir a un trompetero para que siga entonando la trompeta y la gente sepa lo que está pasando, los compañeros sepan. Y entonces no había uno, no hallaron uno ahí adentro, ¿sí? Entonces, como a la media hora, en medio de su agonía, alguien dijo: hay uno por ahí, pero él no sabe tocar avanzada, él sabe tocar retroceso. Y el general no estaba viendo todo el panorama completo, entonces se asustó y dijo: pues que toque, y que toque algo, porque necesitamos acabar ya esto. Entró sobre él una angustia y un temor que aun cuando iban muy bien ganando y dejaron de escuchar la trompeta de avanzada, se desesperaron. Y él dijo: que toquen lo que sea, pero que toquen. E inmediatamente ese trompetero que tocaba retirada empezó a sonar la trompeta. Cuando sonó la trompeta, sus compañeros escucharon lo que estaba sonando e inmediatamente dejaron de seguir peleando, se empezaron a disminuir y a menguarse y a reducirse a nada. Ellos iban ganando, pero producto de la trompeta que sonó retirada, entonces ellos se redujeron a nada y acabaron con ellos. Porque el poder que tenía la voz de la trompeta generaba en ellos el que avanzaran o no. ¿Sí? Y después de tener el éxito completo, se redujeron al fracaso y a la derrota completa como consecuencia de la trompeta que empezó a sonar. Y eso no está lejos de la realidad que usted y yo, como soldados del ejército del Señor, tenemos. Hay momentos donde nos levantamos con el vigor de tocar la trompeta en avanzada y nos enfrentamos al Goliat que sea y salimos victoriosos. Pero hay momentos en los que nos levantamos en el día y no queremos ver ni a la esposa con la que nos estamos levantando, y entonces empezamos a tocar retirada, y tocando retirada entonces obtenemos una derrota garantizada. Y nos pasa como parte del ejército. ¿Yo le estoy hablando a la iglesia o no? Amén. Pasó en la historia, y hoy vamos a aprender algo súper poderoso. Yo preparé para usted algo aquí que quiero que usted me siga. A mí me gusta que sea así, algo interactivo, y que usted vaya mirando aquí. Y hace 18 meses, 15 meses, estábamos hablando de esta historia espectacular que está en las Sagradas Escrituras, en el libro de Josué, en el capítulo 7. Vamos a verlo hoy. Pero hace como 18 meses, 15 meses, el Señor nos dio la oportunidad de estar aquí arriba también, y trabajamos el capítulo número 6. Mire, ya ha pasado todo ese tiempo y hasta ahora seguimos con el estudio. Pero bueno, lo importante es que podamos hacer una retroalimentación o un feedback para que usted pueda estar un poco ubicado frente al suceso histórico. Pero mire lo que dice aquí. La enseñanza dice como título, no el anterior, por favor. Los de multimedia hicieron un trabajo espectacular, yo no lo hice así de bonito. Pero mire lo que dice: todo a favor, mas Dios en contra, es una derrota garantizada. Ahora yo quiero que usted diga conmigo esto: todo a favor, mas Dios en contra. ¿Mas quién en contra? ¿El diablo? Dios, dice ahí. Mas Dios en contra, ¿qué va a pasar?
Ojo con eso, no se nos puede olvidar. La fundamentación bíblica está en el libro de Josué, en el capítulo 7. Pero quiero hacerles un marco histórico, ahora sí, la siguiente diapositiva. Pero yo quiero contarle a usted lo que pasó un poquitico ahí en el capítulo anterior para que sepamos de lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? En ese momento de la historia, el pueblo de Israel tenía que enfrentarse a poseer una tierra. El Señor los había sacado de la cautividad de Egipto con Moisés, pero entonces Moisés muere y siguen siendo liderados por Josué de ahí en adelante, ¿verdad? Y ellos tenían que empezar a poseer el territorio que Dios les había dado. ¿A quiénes? A los hijos de Dios que no estaban, ¿sí?, en el punto donde Dios quería. Ellos tenían que poseer, pero ellos estaban esclavizados. Entonces Dios empieza a decirles, ahora tienen que avanzar y tienen que empezar a conquistar el territorio que les corresponde. Pero usted tiene que entrar en la batalla, pero usted tiene que ir a poseer, porque quiero decirte algo, hermano, si todavía no estamos en el punto que Dios quiere que nosotros estemos, es porque muchas veces no queremos librar un combate, esperamos que otro libre el combate por nosotros, y eso no es así, hermano. Dios quiere que nosotros nos levantemos con una mentalidad de guerreros victoriosos, con los que Dios está y con los que Dios va a traer victoria. Ese es el corazón de Dios para nosotros. Necesitamos levantarnos a conquistar, y este pueblo de Israel tenía que llegar a poseer la tierra. ¿Se acuerdan? Muere Moisés y se levanta Josué y empiezan a marchar. ¿En dónde estaban marchando o de dónde venían o cómo iban? Estaban en un desierto por el que pasaron ¿cuánto tiempo? 40 años pasaron. Y libraron ese desierto, un desierto implacable, un desierto asesino que acababa con lo que fuese, un desierto complicado, 40 años librando ese combate de resistencia. Pero además de eso, ¿qué tenían ellos? Tenían un líder que se llamaba Josué, que era novato, no tenía mucha experiencia. Otra cosa en contra, ojo. Después de venir fatigados de un desierto, porque estaban caminando mucho al rayo del sol, a temperaturas sin clemencia, no estaba buena para ellos eso, no tenían todo el vigor, no tenían toda la fuerza, tenían un líder, pero ese líder no era tan experimentado, era un novato. Sí, no sabía mucho. Otra cosa en contra, no tenían armas y tenían que ir a enfrentar y a llegar a poseer lo que Dios les dijo que debían poseer, que era la tierra. ¿Y cuál era esa tierra? La primera ciudad que aparece según el registro histórico, estamos hablando de la ciudad de Jericó, que tenía una muralla grandísima, y ellos estaban en esa condición. No tenían ellos nada a favor de ellos de acuerdo a las circunstancias. Venían del desierto, cansados, venían con un líder novato. Además de eso, estaban recién circuncidados, o sea, no tenían la fuerza, no tenían el armamento. Y yo no sé si en esta casa, en esta mañana, hay muchos de nosotros que estamos diciendo, quizás las circunstancias que ahora estoy viviendo no son las mejores. Parece que todo lo que estoy viviendo no me está saliendo bien. Y usted puede hoy levantar su mano quizás y decirlo. Las circunstancias que estoy viviendo desde que me levanto no son las que quizás tendrían que ser. Lo que estoy viviendo está muy complicado. Y así estaba Israel en ese momento. Pero ellos tenían un factor determinante del lado de ellos. ¿Y saben cuál era ese factor determinante? Dios. Dios era el factor determinante. Las circunstancias no les favorecían mucho, pero tenían a Dios de lado. Y por eso yo le decía, yo no sé cuántos podemos levantar las manos aquí ahorita y decir, ¿sí?,
y decir: las circunstancias quizás no están de mi lado, pero quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Así la circunstancia no esté de tu lado, si el Señor está contigo, que es el favor más importante, que es el factor más importante, no te preocupes, porque tú vas a tener una victoria. Así las circunstancias digan lo contrario, porque Él lo prometió desde la antigüedad y hasta ahora. La Biblia dice en el libro de Hebreos: Jesucristo es el mismo cuando, ayer y cuando más, hoy y por los siglos. Y si lo hizo con Israel en ese tiempo, cuando nada le favorecía, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Cuando tú y yo le decimos: necesitamos que tú vayas a favor de nosotros. Esa es la ecuación incomplicada de entender, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en que necesitamos tener todas las circunstancias al lado nuestro para tener éxito, pero no trabaja de esa manera. ¿Sí? Yo creo que ahora sí nos podemos mover al mapa, y yo tengo ahí a mi asistente que me tiene algo y quiero mostrarle la situación actual en la que estaban. Ahí estábamos. Este es mi hijo Sebastián. Él dijo: yo quiero asistir hoy, lo quiero asistir hoy. Y yo quiero mostrarle a usted aquí algo. Parece que lo usó mucho y no funciona. Parece, pero no importa. Y yo quiero que entremos a pensar y a mirar en esto. Quiero mostrarle lo que estaba pasando. Ya estamos en ese contexto. Ellos acaban de llegar de una batalla donde no la tenían fácil, donde la situación era difícil. Ellos estaban en una subida muy alta y llegaron y conquistaron, ¿sí? Como los que montan bicicleta, ¿verdad? Que tienen un físico poderosísimo. Y entonces llegan y están subiendo, y subir es difícil, ¿no? Yo me canso subiendo en moto. Entonces imagínense, es una cosa complicada, ¿verdad? Y ellos estaban subiendo ahí como que van en bicicleta, difícil, pero ya llegaron y coronaron. O sea, lograron conquistar lo que Dios dijo que tenían que conquistar, ¿sí? Una situación favorecedora, prometedora para alguien. Y ganaron y obtuvieron la victoria. Usted puede leer el capítulo 6 en su casa bien juicioso. Y le quiero decir algo: mire cómo vienen ellos. Estamos hablando del pueblo de Israel. Ellos venían de estar aquí. No me sirvió. Pero le voy a mostrar. Ellos venían de pasar este desierto, este de aquí. Un desierto implacable, un desierto fuertísimo, donde las temperaturas eran complicadas, y salieron de este momento victoriosos. Dios les entregó la victoria porque salieron de ahí, batallaron y ganaron. O sea, tenían fuerza, lograron obtener la victoria allí. Entonces después se enfrentaron al río Jordán. Ojo, con Moisés fue el Mar Rojo, pero aquí con Josué fue el río Jordán, un río caudalosísimo, una situación difícil la que ellos tenían que enfrentar en ese momento. ¿Sí? Tenían que pasar, ¿y pasaron? Claro que pasaron, ganaron, obtuvieron la victoria aquí. Entonces miren, victoria en el desierto, salieron bien librados. Pasaron el río Jordán, también algo complicado, pero ganaron. Y llegaron a Jericó, la muralla más complicada que había, porque era la primera ciudad que les iba a entregar el resto del territorio. Era como la puerta de Canaán. Si entraban por ahí, podían llegar a conquistar todo lo demás, lo que Dios les había dicho que les iba a dar, una tierra especial, una tierra diferente, pero ellos tenían que enfrentarla. La enfrentaron y ganaron. Otra victoria. O sea, ellos venían de ganar, ganar, ganar y ganar. Y qué chévere es ganar. ¿A cuánto les levante la mano a los que les gusta perder? ¿A usted le gusta perder? ¿A usted le gusta qué? Ganar. Dígale a su vecino: ¿a usted le gusta ganar? Y entonces, ¿por qué lo veo perdiendo todos los días?
Y ellos tenían que venir a conquistar esta ciudad. Esta ciudad, este puntico negrito ahí chiquitico, feito, ese, no, es por la imagen, ¿no? Ahí estaban, la ciudad era Ai, tenían que conquistar. Era una ciudad pequeña. Y yo quiero que vayamos a las Sagradas Escrituras y miremos lo que pasó después de que usted conozca esto. Entonces venían ganando y ganando. Se sentían los dueños del mundo. Así como cuando ganamos y tenemos una racha ganadora, que sonreímos y nos sentimos felices, todo bien, todo chévere, disfrutando el triunfo. Y tenían que enfrentar algo facilísimo. ¿Sí? Porque enfrentar ese territorio de Ai era algo muy sencillo, era algo muy fácil. Ellos venían como 3 millones de personas pasando del desierto y llegaron a una ciudad chiquitica, pequeñita, facilísimo la tenían. Ellos tenían gente, ellos tenían preparación, tenían triunfo acumulado, iban a poder lograrlo. No había razón de que perdieran. La batalla era como esa batalla de entre un tigre amarrado y un burrito muerto. Más o menos así. O sea, la batalla, no, es al revés, ¿verdad? Como batalla entre tigre amarrado, no, tigre muerto con burro amarrado. Ustedes son, si ven, brillantes. A mí se me cruza ahí. Pero entonces, ¿a qué voy con esto? Porque la batalla era muy fácil. Como la batalla que se libra a veces cuando la cucaracha está con las paticas arriba y usted viene a toda mecha con la chancleta. O sea, mejor dicho, eso está súper fácil. ¿Sí? Y ellos eran pequeños, era un pueblo pequeñito. Ellos tenían la experiencia, venían ganando, tenían la actitud de ganadores. ¿Por qué? Porque habían logrado vencer todas estas etapas. Tenían que enfrentar algo que hasta con los ojos cerrados podían obtener la victoria. Y estaban así, hinchados, listos. Vamos a conquistar. Todo está a favor de nosotros. Dios está a favor de nosotros. Pero aquí pasó algo particular. Sagradas Escrituras en el libro de Josué, en el capítulo 7, versículo número 2. Dice la Biblia de la siguiente manera. Dice así. Usted lo puede leer allá en su casa, libro de Josué, en la versión Reina Valera del 60 le estoy leyendo. Versículo número 2 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice, después Josué envió hombres, ahí lo tiene usted, puede leer conmigo. Después Josué envió hombres desde Jericó, que era donde estaban, a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, miren lo que le dijeron: no suba todo el pueblo, sino que suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como ¿cuánto? Como 3,000 hombres, los cuales huyeron. ¿Qué hicieron? Huyeron delante de los de Ai, versículo 5. Y los de Ai mataron de ellos a unos ¿qué? 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron ¿en dónde? En la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como ¿qué? Como agua. Usted, cada detalle que tiene esta poderosa palabra, uno lo tiene que mirar, como digerir, probar, porque la palabra de Dios es auténtica, es real, es poderosa, es sanadora, es libertadora, da vida, produce cambios, trae transformación. Esa palabra de Dios nos va a cambiar la condición que tenemos, y no porque se lo diga yo así, sino porque es una realidad que la iglesia de Dios Nueva Vida necesita empezar a vivir. Ahí está la fuente de salvación nuestra, la Sagrada Escritura. Y ella dice que el corazón
de ellos se volvió como agua. Y entonces yo pensaba y yo decía, ¿cómo será que el corazón se vuelve como agua? ¿Qué significa eso? Y pude entender que cuando el corazón se pone como agua es porque está en el más alto nivel de angustia. Cuando está en el nivel más alto de desesperación, cuando está en el nivel más alto de temor. Así como cuando usted y yo tenemos que sustentar un trabajo de grado, de tesis al final de un semestre. Así como cuando usted de pronto tiene que ir a presentarse a una entrevista, que usted entra en agonía, que pareciera que el corazón no le estuviera latiendo fuerte, sino que se estuviera regando de su cuerpo. Cuando de pronto le entregaron los exámenes de una biopsia, usted está a la espera de abrir ese sobre. Y entonces usted se siente como en una situación así. Y la agonía del pueblo en ese momento era esa. Ellos entraron en agonía. Ellos entraron en desesperación. ¿Pero por qué entraron en eso? Porque ellos sabían que habían venido ganando y ganando y ganando. Por lo tanto, el conquistar esa ciudad iba a ser fácil o difícil. Fácil. ¿Por qué iba a ser fácil? Porque ellos tenían todo. ¿Sí? Muchas gracias. Tenían todo a favor, pero a Dios en contra. Y ya le voy a decir por qué. Porque venían de ganar y ganar. Y si me ponen la otra presentación, yo les voy a mostrar lo que tenía Israel en ese momento, que yo se lo escribí ahí a usted de manera detallada. Israel tenía todo a favor. Número 1, tenía triunfo acumulado. Como usted y yo estamos en victoria hoy domingo, vemos la gloria de Dios, recibimos una palabra, abrazamos a todos, estamos en victoria, gozosos, y nos vamos mañana lunes y enfrentamos una situación y se nos acabó todo ese gozo y toda esa alegría y toda esa palabra que Dios nos dio. Ellos habían logrado abrir la puerta de Jericó. Esa gran muralla que era inexpugnable, nadie se podía meter en ella porque tenía muro, tenía contramuro, estaba en una subida. Por eso era literal lo que yo le decía, lo de la bicicleta. Eso estaba en una subida, usted lo puede leer y lo puede verificar. Ellos lograron llegar hasta allá y obtuvieron esa victoria. Tenían un enemigo pequeño y yo le puse a usted ahí, y tenían información. Porque Josué era muy inteligente como nosotros. Josué mandó espías a Ai a que fueran a mirar, y eso fue lo que yo les leí ahí. En ese versículo número 2, Josué le dijo a los espías: vayan y miren la tierra, vayan y conozcan la tierra, vayan y desen cuenta que hay alrededor de ella. Miren cuántos hombres tienen, miren cuántas armas tienen, miren qué capacidades tienen, mírenlas. ¿Sí? Y yo quiero decirle a usted algo, frente a cualquier batalla y frente a cualquier disposición que usted esté teniendo, si usted tiene la información, nos enseñaban y lo dice todo el mundo, ¿verdad? Y vale la pena que nosotros lo creamos porque tiene un fundamento bíblico, ¿sí? Y es que el que tiene la información tiene el poder. Si usted y yo tenemos la información, ¿cuál información? La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y hace proezas y maravillas. Si yo tengo esa información consignada en mi corazón, procesada en mi mente y ejecutada en mi acción, entonces veo a Dios trayendo su favor a mi vida. Amén. Claro que sí. Y él tenía la información. Era un enemigo pequeño, lo iban a poder acabar rápidamente. Josué sabía eso. Ellos dijeron: no, mande solo 3,000. ¿Para qué se va a poner a atacar con toda la gente? No hay necesidad. Con una mano en la cintura los atendemos y los acabamos. Ya tenemos la experiencia. Somos, pero mejor dicho, el número 5. Tenemos la experiencia, subimos la montaña y la logramos llegar a la cima. Pero entonces es como el que va en la bicicleta y sube la montaña alta, pero cuando empieza a bajar, se baja de la bicicleta. Entonces va usted así, con la bicicleta así, ¿sí?
Porque miren lo que dice ahí el versículo 5. Los derrotaron ¿en dónde? En la bajada. ¿Y la bajada es fácil? Pues es más fácil que la subida. Porque en la subida usted se tiene que esforzar un poco más. ¿Sí? No, y el chiste era que yo me canso en la bicicleta estática. Imagínense en una bicicleta subiendo un muro de para arriba. Complicado, ¿verdad? Ellos tenían la experiencia. Yo le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y en la bajada los derrotaron. Y los derrotaron ¿por qué? Porque algo estaba pasando ahí. Siempre quise enseñar sobre este tema. Me parece espectacular hablar de esto. Y dice la Biblia, sigue diciendo en el versículo número 6. Entonces Josué, ¿quién? Josué rompió sus vestidos, estamos en el versículo número 6, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Versículo 7. Y Josué dijo: ay, ojo lo que dice Josué, quiero llamar su atención. Y Josué dijo: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos y para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor mío, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y los moradores de la tierra oirán y los rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú en tu gran nombre? Estaban viviendo un momento difícil. Todo estaba acomodado. Esto lo iban a conseguir fácil, pero perdieron. ¿Y qué hizo Josué en ese momento? Lo que hacemos nosotros, porque yo me parezco a Josué. Yo no sé si usted se parece, pero yo me parezco. Cuando estamos en medio de una situación bastante complicada, entonces nosotros nos volteamos, nos botamos a Dios, ¿sí? Y nos arrodillamos delante de Dios. Y empezamos a decir: hey, Señor, ¿por qué? ¿De qué manera? Yo no quiero repicar ni criticando a Josué, sino me estoy viendo reflejado yo en esto. Y yo digo, cuando las cosas no están saliendo como nosotros esperamos, entonces nosotros inmediatamente nos volvemos a Dios y le decimos: hey, Señor, ¿y qué pasó aquí? Si yo oré, si yo hice esto, si yo hice aquello, ¿qué pasó, Señor? Solo me pasa a mí, ¿verdad? Hoy la iglesia está en un silencio que me preocupa. Josué le dijo: ¡hey, Señor! ¿Por qué nos vino esto? Nos hubiéramos quedado muertos allá en el otro lado. ¿Para qué nos permitiste? Eso lo estaba diciendo Josué. A mí llamó esto tanto mi atención, porque lo dijo Josué, el que estaba ahí liderando el triunfo. Qué chévere es ganar, qué bueno es sacar pecho y decir: sí, lo logré, lo hicimos. Pero cuando perdemos, entonces le echamos la culpa a todo el mundo de lo que nos pasa. Desde Adán, ¿se acuerdan? Y más nosotros los hombres, digámoslo así, ¿no es cierto? No, venga, yo estaba quieto aquí, usted me trajo a Eva. Ella fue la que me dio de comer. Yo no sé, arréglesela usted y ella, porque el que está quieto se queda quieto. Déjeme quieto. La culpa es de ella. Y nos encanta no asumir el grado de la responsabilidad, el culpar a otros. Según esto, usted que lee ahí, ¿quién tiene la culpa de lo que les había pasado a ellos? Según lo que les estoy mostrando, ¿cómo se los estoy mostrando? La culpa es de Dios, porque no nos dejó allá al otro lado, Dios. ¿Por qué no nos dejó allá al otro lado?
para traer a que estos tres vengan y nos acaben por completo? Eso es lo que quería. A ver, Señor, hagámonos pasitos, Señor. ¿Cómo de qué lado está usted? Mire, no se confunda, Señor. Nosotros somos el pueblo de Dios. Los otros son los enemigos. ¿Cómo no has hecho algo para que nosotros como tus hijos salgamos en victoria? Palabras más, palabras menos. Sí, estaba dura la situación. Dura en ese momento. Yo no sé cuál sea la situación que nosotros estemos viviendo hoy, pero yo quiero decirte algo. El punto donde muchas veces nosotros estamos es la consecuencia de las decisiones que nosotros hemos tomado. A veces queremos que todo esté bello y maravilloso, pero estamos tomando decisiones equivocadas que están trayendo consigo la derrota para nuestra casa y para nuestra familia. Es tiempo de que hoy podamos reflexionar en esto y decirle: Señor, voy a dejar de acomodar las circunstancias a mi favor y voy a pedir que el factor más importante de la ecuación, que es que tú estés conmigo, trabajo por mantenerlo. Trabajo por estar ahí con el Señor a mi lado, porque el Señor a mi lado me trae victoria y bendición. Todo perdido, pero con Dios del lado obtuvieron victoria. Ahorita las circunstancias iban diciendo: lo vas a lograr, pero perdieron. ¿Por qué perdieron? ¿Por qué perdieron? Mire el versículo 7, dice: y Josué dijo: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Usted sabe lo que dice Romanos en el capítulo 8, versículo 29? Dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso dice la Biblia y ahora se lo van a poner ahí. Si Dios es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? El mismo Josué dijo: ¿por qué nos ha venido esto a nosotros? Les ha venido esto a ustedes porque el Señor no está con ustedes. Y si el Señor no está con ustedes, apague y vámonos, porque no va a obtener victoria. Nosotros tenemos una ventaja sobre las circunstancias que estamos viviendo, y es que si Dios está con nosotros, yo voy a levantar mi bandera y digo: el Señor traerá salvación, reconciliación, vida y paz. Amén. Y ya se me fue el tiempo y yo no voy ni en la mitad. Voy a tratar de correr para que me vuelvan a invitar. Así estaba la situación, complicadísima, dificilísima, pero Dios tenía algo para ellos, como Dios tiene algo para nosotros en esta mañana. Sin importar cuántas cosas hayan venido pasando, sin importar las situaciones que se estén viviendo, sigue diciendo las Sagradas Escrituras en el versículo 10. Dice: y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Él estaba orando y yo no entendía esa reacción del Señor ahí, porque el Señor le dice, él estaba orando de rodillas, Josué, después de decir lo que les dije hace un ratico, y el Señor le dice: hey, levántate. Eso le dijo el Señor: levántate. Pero luego, ¿no es mejor orar? Claro, es fundamental. Y si usted viene a mí como pastor y me dice: ¿qué hago frente a lo que está pasando? Yo le digo: ore, porque mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Le digo: ore. Pero entonces aquí el Señor quería hacer algo más. Él no quería que solamente Josué orara. Le dijo: levántate y haz algo para que esto cambie. O sea, si me muestran la otra presentación, el Señor quería que Josué y los ancianos
No se quedaran orando día y noche, sino tenían que levantarse. Y Dios quiere que nosotros empecemos a orar, pero a accionar también. Que nuestra oración sea oración. O sea, que usted actúe también para que pueda ver a Dios. ¿Qué significa eso? Eso significa que si tú quieres ver a Dios fluir a través tuyo, ora porque es necesario, pero actúa. Hermano, estoy buscando un trabajo. Aquí orando 40 días y 40 noches orando por un trabajo. Pero no vaya a mover una hoja de vida. No vaya y lleve un resumen y verá que no va a obtener una respuesta. Señor, cambia el corazón de mi esposo, que se vuelva bueno, que sea amoroso. Aquí orando 40 días y 40 noches por ello. Pero si usted no actúa y no entrega un regalito y no dice una palabra de perdón, entonces ¿cuándo va a cambiar? Nuestra oración debe ir acompañada de acción para que podamos ver a Dios a nuestro favor. Nuestra oración debe actuar. Josué le dijo, el Señor le dice: oiga, ¿qué está haciendo usted ahí? ¡Ey! Párese de ahí, mijo. ¿Qué está haciendo? Estoy orando lo que sé hacer. Pero párate. Levántate. No te postres más. Es tiempo de actuar. Ojo a esto, iglesia. Necesitamos orar. Es fundamental. Pero actuar también. Si no actuamos, no vamos a ver a Dios. ¿Está conmigo? Y entonces el Señor le habla de esa manera tan especial y le dice en el versículo 11: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y han hurtado y han mentido y aún lo han guardado dentro de sus enseres. Siempre quise enseñar sobre Acán, porque es que es una maravilla pensar en ello. El general, un soldado, no era general o no sé, usted lo lee por mí. Él había tomado algo. Cuando fueron y conquistaron Jericó, él vio un manto babilónico, pero también vio un lingote de oro, pero también vio unos siclos de plata. Y él dijo: ese trapito es como finito, lo voy a guardar. Y lo guardó y se lo llevó. ¿Sí? Pero entonces mire lo que llama también mi atención, y es que él lo puso debajo de su tienda. Lo escondió debajo de la tienda. Y ahí está diciendo el Señor: Israel tomó de lo maldito, de la anatema. Y quiero decirte que la bendición de Dios, maldición, bendición, que la bendición de Dios nos protege y nos blinda. Pero cuando nosotros dejamos de hacer lo que Dios quiere, no estamos siendo benditos, y lo contrario sería: estamos andando en maldición. Cuando Él toma, desobedeciendo lo que Dios dijo, entró en un proceso de maldición. Y hay muchos en la casa que a veces decimos: ¿por qué no estoy viendo el bendecir de Dios en mi casa? ¿Por qué no estoy viendo esto y aquello en mi casa? Si estoy yendo todos los domingos a la iglesia y recibiendo las palabras que los ministros nos dan, ¿será que no estoy obedeciendo? ¿Y sabe qué hizo? Él lo metió ahí debajo, lo guardó consigo y siguió viviendo normal. Y nosotros a veces estamos adaptando, tomando, adquiriendo vicios y cosas, y las hacemos como que nadie las ve, y las hacemos como si no fuera nada. Y pecamos, y mentimos, y robamos, y dañamos, y actuamos como si nada estuviera pasando, como si todo estuviera bien. Y por eso no vemos el fluir de Dios. Por eso no vemos el actuar de Dios en lo que nosotros estamos haciendo. Esta es la mañana donde cada uno de nosotros puede empezar a verificar si hemos guardado en nuestra casa y hemos vivido como si nada pasara. Malas acciones, malos hábitos. Necesitamos eliminarlos para ver a Dios. La palabra que se entrega cada domingo aquí es tan poderosa y trae tanto cambio.
pero para que se cumpla yo necesito obedecerla, no a la medida en que yo crea o como Él pueda. Es como Él pueda. No, porque no es a la manera de Él, es a la manera de Dios. Y si Dios dice hay que hacerlo, se hace y ya. Porque Él dijo: si creyereis en los profetas, seréis prosperados. Y aquí hay una palabra que sale cada domingo para traer libertad. No, ya voy a acabar, yo sé, pero el tiempo no me da. Y sigue diciendo el versículo 13, el 14, dice: usted tiene que buscar, Josué, busque en las familias, busque en el pueblo, busque en la familia, busque en los hombres. Y dio la casualidad. Y no dio la casualidad, era la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que el pueblo no siguiera fracasado y en derrota. La voluntad de Dios era que sus hijos vivieran en victoria. Hágale así a su vecino y dígale: el propósito de Dios en nosotros es que vivamos bendecidos, es que vivamos disfrutando de buena salud, disfrutando de bienestar. Pero para que ese bienestar venga, yo necesito estar en la jugada, hacer lo que Dios dice, es decir, obedecer de manera atenta. Josué se levantó, hizo lo que el Señor le dijo. Dice el versículo 17: y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Asera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por varones, fue tomado Zabadi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabidí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. No es que tuviera tres papás, no, era el abuelo, el papá, el abuelo y el bisabuelo. Esos eran. ¿Se acuerda que yo les enseñé una vez de esto? Y llegó sobre Acán, era él. Entonces Josué le dijo a Acán, mire esto tan poderoso, terminé. Dice: entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y decláreme ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Entonces Acán dijo lo que diríamos nosotros, le está diciendo Josué: da gloria, da alabanza. Ah, bueno, para lo que me querían era para una serenata, para que le cantara al Señor, ¿no es cierto? Voy a darle una serenata entonces. Eso es lo que está diciendo ahí. Claro, con las serenatas yo puedo lograr convencer a aquel o aquella de que me perdone. Eso se usa con la gente. Tal vez con el Señor funciona. O sea que los que tienen voz así bien melodiosa y no medio odiosa, entonces ellos rápido conquistan al Señor rápidamente. No se trataba de eso. No se trataba de una alabanza. Lo que el Señor quería acá, y mire lo que dice el 20. Él le dijo en el 19: declárame lo que has hecho, no me lo encubras, dijo Josué. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre mis despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí, está escondido debajo de mi tierra. Lo guardé como si nada estuviera pasando. Cogí lo que era impuro, cogí lo del anatema y lo traje y lo adopté a mi costumbre. Viví con él, dormí con él. Mi casa, mis hijos empezaron a estar con eso inmundo. Y eso fue lo que pasó. Y entonces, ¿por qué quería? Ojo a esto, ¿por qué quería Josué que él declarara eso? ¿Usted por qué piensa que Josué quería que él declarara eso? Porque Josué estaba direccionado por Dios. Y porque él necesitaba, Josué, entender algo como líder. Pero el pueblo también tenía que entender algo. ¿Por qué quería que declarara todo lo que hizo? Bueno, alguien falló ya, hermano James, usted falló, usted es malo, mire su cara tan sucia. No, malo usted, malo.
él tenía que declarar lo que había hecho. ¿Para qué? Para que todo el mundo empezara a comentar. Para más chismes, dirían en mi país. ¿Para qué? Ya reconoció que lo hizo. Él tenía que declararlo, porque hay una verdad poderosa y soberana que yo quiero que usted la escuche y que usted diga: hoy entiendo lo que está pasando. Y esa verdad significa que Dios no tiene, que el Señor Jesucristo no tiene sombra de variación. Y si Él dijo que Él iba a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, Él lo iba a hacer. Acán tenía que declarar lo que hizo, porque no fue que Dios se arrepintió de lo que iba a hacer con el pueblo, que era bendecirlo, sino que alguien del pueblo hizo lo malo y eso trajo consecuencias negativas. Pero tenía que decirse, porque sí, Josué lo pensó como oró. ¿Por qué nos permitiste esto? ¿Qué estaría pensando la gente? Y muchas veces nosotros somos así con nuestra oración. Si usted se pone a escucharse, usted es muy bueno, demasiado bueno. Usted no hace nada malo. Yo no hago nada malo. Señor, hice esto por aquello. Acomodo las circunstancias a mi manera. Y oro, porque oro. Pero el Señor le dijo: declare alabanza. Y cuando se está refiriendo a esto, declare alabanza, es diga toda la verdad de lo que está pasando. Si yo quiero ver a Dios sobre mi vida, necesito hablar con la verdad y decirle: Señor, he cometido esto, para que Él me pueda dar de su perdón. No solamente actuar, sino ser auténtico y mirar a la cara al Señor y decir: esto ha pasado, en esto me he equivocado, y solo hasta ese momento vamos a alcanzar la misericordia de Dios. Familia, iglesia, en el nombre de Jesús te digo algo: Dios quiere llevarnos a otros niveles, pero depende de mí, de mi actitud. Si me levanto hoy y digo: voy a orar, pero voy a actuar, voy a hablar con la verdad, y hubo entonces un rompimiento, y ese rompimiento trajo una consecuencia. Y nosotros sabemos lo que pasó, porque el pastor Alex nos enseñó hace rato lo que pasó con ellos. Terminaron mal. Hablaba yo con un maestro esta semana muy querido, y hablábamos de que era habitual el que apedrearan la gente. Sí, en esa época de la historia. Y bueno, él me enseñaba y me decía que en la actualidad también los apedrean. Pero ¿qué pasó ahí? Trajeron a Acancito, que él pensó que con la serenatica todo estaba listo. Trajeron a Acancito y trajeron sus burritos y trajeron sus chivitas, sus vaquitas, sus pericos por allá de Australia. Trajeron todo. A su esposa, a sus hijos, los trajeron ahí. ¡Ay, qué malo! No, por culpa de él murieron 36 que no tenían la culpa, pero murieron por la decisión de Acán. Sobre él vino juicio. Yo quiero decirte algo hoy. Dios en esta mañana quiere darnos una libertad plena. Por eso yo le dije a usted desde el principio: quien tiene la información tiene el poder, y la información se llama la palabra de Dios. Entonces yo tengo el poder de estar en victoria y en bendición. Iglesia, póngase en pie, por favor. Hoy tenemos la oportunidad de decir: aun cuando todo esté a favor, pero Dios en contra, entonces no voy a tener una victoria. Entonces deja de acomodar tus circunstancias. Voy a hacer este negocio para obtener la libertad financiera, así no le agrade al Señor. No, para que usted pueda disfrutar de la bendición financiera de su casa, basta con obedecer la palabra de Dios. Para obtener ese buen empleo
dinero o esa posición en el trabajo. Tú no tienes que negociar los principios que ofenden al Señor comportándote mal. No, tú y yo necesitamos buscar el factor. ¿Y cuál es el factor dominante de la ecuación? Esa es una ecuación, y la ecuación dice: si yo sumo todo a favor y sumo a Dios en contra, entonces voy a tener fracaso. Pero antes, en el capítulo 6 nos decía: si tú tienes las circunstancias que no estén a tu favor, que nada te esté saliendo como tú esperas, pero tienes al factor D, que se llama Dios, al factor D a tu lado, tú vas a obtener la victoria. Si creemos que tocando solamente la trompeta vamos a obtener el favor, quizás vamos a fallar. Pero si buscamos el favor de otra manera, vamos a ver a Dios actuar. Acuérdate: oración, acción, alabanza, diciendo todo lo que se tiene que decir. Usted lee el capítulo posterior, es decir, el capítulo 8, y el Señor les entrega una victoria grande. Pero ellos tuvieron que reconocer que sin el factor Dios dentro de su ecuación no iban a obtener la victoria. Hermano, te digo hoy: no sigas acomodando nada. Vamos a pedir a Dios que esté a nuestro lado. Padre, oro esta mañana por cada uno de mis hermanos y por este tiempo, entendiendo, Señor, que tú has sido tremendamente bueno, entendiendo que todos los días tú quieres, tú esperas que nosotros contemos contigo. Señor, gracias porque hoy podemos tomar este ejemplo para hacer las cosas bien. Tu palabra dice, Señor: y conoceremos la verdad, y la verdad traerá libertad, traerá respuesta, traerá vida. Tu palabra es real, es auténtica, y yo oro por mis hermanos, y hoy declaramos nuestro pecado, y hoy declaramos aquellas cosas que hemos adaptado como normales, que son desagradables a ti. Hoy te pedimos perdón por negociar equivocadamente, por vender nuestros principios y no escuchar tu voz. Ayúdanos, porque no queremos estar en derrota, porque queremos disfrutar de la abundancia que trae tu palabra. Señor, hoy como iglesia te decimos: necesitamos de ti ahora, Señor.